Buenas tardes todos, bienvenidos. Tardíamente, feliz año. Nunca es tarde. Y vamos a platicar, fueron dos reformas fiscales las de 2020. Pensamos que es una porque es el paquete económico típico. Sin embargo, tenemos las reformas del 8 de noviembre, que tienen que ver con la parte penal fiscal. Una parte bastante delicada, de la cual platicaremos. Platicaremos también un poquitito, unos minutitos les quitaré de su vida, para platicar un poquito de economía. Las razones que mueven a un país para modificar o no sus impuestos descansan precisamente en el aspecto económico. O sea, es la base. ¿Ok? ¿Qué tipo de economía tuvo México durante 2019? Nada más hay tres. Nada más hay tres tipos de economía en un país: expansiva, restrictiva o ni una ni otra. ¿Cómo se le llamaría a esa tercera? Pues no es mixta, porque no tiene la combinación de las dos. Se le llama una simple economía lisa. O sea, no tiene más que un comportamiento muy natural. Y ustedes se acordarán de 2019. En el paquete económico 2019-2020 realmente no hubo reformas. ¿Se acuerdan? La reforma más contundente fue la desaparición de la compensación universal. Y esa fue por la ley de ingresos, por el artículo 25, fracción sexta. Algunos contribuyentes no a gusto con esta disposición de esta ley de ingresos, pues acudieron al amparo y lamentablemente ya vimos que ningún amparo fue favorable. Entonces, ¿qué tipo de economía tenemos? ¿Restrictiva, expansiva o intermedia? 2019 fue, y lo que vamos del año, ha sido una economía, digamos, neutral. ¿Neutral por qué? Miren, cuando hay economía fiscal nacional, esto es por política de los países, una política fiscal expansiva, todo detona. ¿Por qué? Hay economía, al haber economía, hay empleo, al haber empleo, hay mayor generación de ingresos, al haber más ingresos, hay más compras, al haber más compras, hay más desarrollo económico. Eso es bueno en países donde las tasas de impuestos son, ¿qué cosa? Más bajas, porque hace incluso que las tasas de interés sean también bajas. Los tipos de cambio o las monedas, lo que es el billete y moneda, en cuanto a su circulación, corre, fluye. ¿Qué pasó en 2019? Nada de eso. Al contrario, nos quedamos en una política fiscal económica neutral. Neutral. Casi tirándole a restrictiva. ¿Por qué se le llama restrictiva? Porque en ese momento los gobiernos deciden aumentar los impuestos. Y al aumentar los impuestos, lo único que provocan es una resistencia de parte de la sociedad a pagar más impuestos, pero además resulta que el empresario ve afectados sus ingresos. Y entonces, ¿en dónde repercute ese incremento en los impuestos? En el precio de los productos y servicios que brinda. Y en consecuencia, al subir los precios, ¿qué sube automáticamente? La inflación. La inflación. Y entonces, las políticas fiscales restrictivas son aquellas que hacen que los impuestos suban, pero también sube la inflación y sube la tasa de interés. ¿Qué pasó en México? ¿Verdad que no subieron los impuestos? Pero tampoco subió la inflación. Pero tampoco tuvimos crecimiento económico.
Entonces podríamos llamarlo, durante 2019 tuvimos una economía neutral. Ni más impuestos, ni menos impuestos, ni más inflación, ni menos inflación. Y algo que también podemos agradecer a este cambio de gobierno. El tipo de cambio se mantuvo. No como otros sexenios que cuando entraba un presidente, ¡fum!, de inmediato una devaluación. Y eso obviamente contrae los mercados económicos. De esa parte precisamente les quiero platicar. ¿Tienen avanzador? ¿Pero lo pusieron por dónde? A ver. Ah, sí, mire. Muchas gracias, ya lo vi. Entonces, les decía que quería hablarles un poquito de la parte económica, muy poquito nada más para que estemos en la misma frecuencia. Casi estoy seguro, no leemos totalmente el paquete económico. ¿Me das, Ayuri? Qué gusto verte. Porque deberíamos de haber leído, y es recomendación, háganlo. Vean los criterios generales de política económica. Casi nadie lo leemos. Lo que leemos es presupuesto de egresos, ley de ingresos, exposición de motivos, ley de IVA, ley de renta. ¿Y qué pasa con la política económica? ¿Tendrá que ver con todo el comportamiento fiscal del año? Sí, claro. Entonces, una recomendación es: lean, por favor, los criterios generales de política económica. Por favor. De por sí no duermen. Una noche más sin dormir, ¿qué va a pasar? Van a dormir mucho cuando mueran. ¿Ahí quién los va a despertar? Porque luego su teléfono suena a las 6:30 y usted todavía está en el cuarto sueño. Dice, 5 minutitos, que parecen como 50. Pero terminan siendo 1 hora y media. Y salimos como de rayo, con los pelos parados para ir a trabajar. Bueno, criterios generales de política económica, la ley de ingresos, que ya todos sabemos a qué se refiere en particular, el proyecto del presupuesto de egresos, todo esto son predicciones, y la famosa miscelánea fiscal, no la resolución miscelánea. La miscelánea fiscal que tiene que ver con todas las leyes fiscales. Las más, digamos que las más atacadas o las más modificadas, 4. Renta, IVA, IEPS y código. Son las que más siempre tienen modificaciones. Pues ya veremos qué pasó. Ahí están los aspectos relevantes de los criterios generales de política económica. Por ejemplo, como dice aquí, mantener la disciplina y prudencia de la política fiscal. Lo que anunció López Obrador, de que en 3 años no habría nuevos impuestos. Prudencia fiscal. Austeridad republicana. Mi querido Fabián, ¿te acuerdas que se acaba de publicar esa ley, no? Ley Federal de Austeridad Republicana. Si ya la leyeron, ¿a qué ley se parece? No me hagan enojar empezando un curso, porque me pongo bien violento. Aviento lo que tengo en las manos, o la otra me encuero. Y no quiero causar lástimas ni tristezas. O sea, no me provoquen, por favor, por favor. A ver. Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Si ustedes checan la Ley Federal de Austeridad Republicana, es un símil de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Quieren contar con fundamentos sólidos. ¿Por qué? Por la incertidumbre que prevalece. A ver, rápidamente, 5 aspectos que están afectando a México. Externos, no internos tenemos uno, nada más uno. Se llama Andrés Manuel. Externos tenemos muchos. La salida de Gran Bretaña del Brexit.
y su salida de paso del euro. ¿Eso afecta economías? Pues claro, porque estamos en negociaciones con muchos países. Y eso desajusta la economía europea. Pero no vaya tan lejos. Váyase un poquito hacia abajo de México. Chile. Y si va más abajo, Ecuador. Y tantito abajo, Bolivia. Con un problema bastante grave desde el punto de vista social. Y ni qué hablar de Venezuela. Todos esos países, incluyendo Italia. En Italia, ¿por qué hay una crisis ahorita? El aumento de la edad pensionaria. Y todo el pueblo se salió. Se me hace que vinieron a Oaxaca a ver cómo se manifestaban. Y todos los italianos se salieron a las calles a reclamar esa modificación legal. Entonces hay mucha incertidumbre porque en muchos países hay muchos problemas. Pero el principal problema lo tenemos ahorita con Estados Unidos. O lo teníamos. Primero nos puso el pie en el pescuezo. Y nos dijo, a ver, ¿le haces como yo digo o no exportas aguacate para el Super Bowl el próximo domingo? Ustedes saben que el aguacate es el producto más exportado de México a Estados Unidos. Les encanta el guacamole, sin chile, porque no comen chile. Y entonces le estaba fijando unos aranceles muy altos, Trump, al aguacate. ¿Qué hizo México para evitar esos aranceles? Aceptó negociaciones. Una negociación. Hoy tienes una Guardia Nacional, ¿no? Que en un momento fue Policía Federal, después Policía Federal de Investigación y hoy es Guardia Nacional. ¿Y qué está haciendo la Guardia Nacional? Son migrantes, son policías de migrantes en Guatemala, no dejando pasar indocumentados. Parte de las presiones que Estados Unidos le puso a México. Y México, con tal de estar bien con su socio comercial más importante, le puso la policía a su disposición. Pero Trump no es su único problema, los migrantes. Su problema es su juicio político. Y eso hace que las finanzas de todo el mundo estén así. Porque no se sabe si es culpable o inocente. Otra, se tiene que este año decidir si se reelige o se cambia de presidente. ¿Qué está buscando él? La reelección. No necesita el dinero porque es multimillonario. Pero ser el presidente de la nación más poderosa del planeta, pues no cualquiera. Allá no rifan aviones. O sea, es otra historia. Pero ese entorno económico mundial, mija, ¿tú crees que no le pega a México? Ya hablamos del coronavirus. ¿Sabes cuál es? Tomar muchas coronas chiquitas, sin antes tomar un suero. Te va a dar coronavirus, o sea, te va a dar el virus de la corona, de la chela corona. No, está de moda el coronavirus, que ya existe desde quién sabe qué épocas. Ahí lo van a encontrar en varios productos de limpieza. ¿Qué tipo de virus atacan esos productos de limpieza? Mantener la estabilidad macroeconómica permitirá seguir creando condiciones para promover un crecimiento incluyente para buscar un mejor bienestar de la población. Bien político el choro este. Sostenibilidad de las finanzas públicas y las políticas de ingresos están orientadas a ampliar el espacio fiscal para financiar programas y proyectos prioritarios, crecimiento incluyente y el desarrollo económico y social sin causar desequilibrios en las finanzas públicas.